Bueno, este es su práctico de ustedes, ¿no? Esto de aquí, bueno, no esto exactamente. Esto, que está haciendo bastante parecido que el anterior semestre, no solo que ahora le ha metido más cosas el ingeniero. El anterior semestre pues eran nomás 3 ejercicios. Estos 3 aquí. Y ahora ustedes tienen esto y esto y esto de acá y bueno. Lo que les comentaba era que esto de aquí, estos dos de digamos, uniones de transistores, podemos decir, ¿no? Porque es un circuito de un transistor unido a otro. Un mensaje me parece. Ah, la pantalla. Claro. Perdón. Ok. Esto. Ok. Les decía que el anterior semestre habían sido estos 3 ejercicios únicamente. Y lo demás me parece que lo dejo para el final. Ahorita, como el semestre es más corto, creo que lo ha metido todo más, digamos, esto más. Lo que le comentaba es que esto de uniones de transistores es lo que ahorita no vamos a hacer, más que nada porque yo no lo recuerdo ahorita. Lo dejaremos para el jueves que yo repase de mis apuntes igual. Ok. Aunque creo que tampoco es tan complicado porque sería hallar, digamos, calcular la primera parte, digamos, esta, creo que se puede dibujar. Ok, sería calcular hasta este punto, digamos, como lo hemos hecho siempre. Y una vez que obtengamos el voltaje aquí, ¿no? En este punto, que lo podemos calcular, seguiría, digamos, con ese voltaje, usarlo para hacer este otro acá. Me parece que esa era la forma de resolución, pero como no estoy seguro, prefiero dejarlo eso para la siguiente. Vamos a ir directamente a lo que sea, a lo que puedo explicarnos, que son estos acá. Ok. Voy a abrir un rato. Uno más, uno menos. Bueno, ya estamos aquí. Ok, estos son ejercicios de amplificadores diferenciales, ¿no? Aquí estamos. Ok, en un amplificador diferencial se han verificado los siguientes voltajes. Esta primera parte es muy sencilla si tienen la fórmula. Ok, vamos a hablar pero un poquito sobre el amplificador diferencial, igual algunas cositas de teoría que pueda nombrarles, ¿no? Para empezar y para ahorrar tiempo, para no dibujarlo yo, que el dibujo me queda horrible, busquemos aquí la imagen para explicarla, que es mucho mejor que yo lo tenga con transistores. ¿Qué es esta de acá, no? Este de aquí. Okay. Copiar imagen, control B. Ojalá que, bueno, no me permite. No importa, hago trampa. ¿Por qué no me permite? Control V. Por esto. Ay, por Dios, no puede ser. Ya. Qué cosa. Ok, este es el dibujo, ¿no? Este es el amplificador diferencial. Ahora sí. ¿Por qué se llama amplificador diferencial? Fíjense que no es más que un arreglo, ¿no? De dos transistores. Tenemos Q1 y Q2. Los requisitos serían que de manera ideal estos dos transistores, ningún otro mensaje ni nada. Okay. Estos dos transistores de manera ideal son exactamente iguales. Es decir, por ejemplo, datos como el voltaje base emisor son los mismos para ambos. Uno muy importante y quizás el más importante es que el factor beta F es el mismo para ambos.
Y así sucesivamente, ¿ok? Todos los valores intrínsecos de los transistores que hemos visto anteriormente, incluidos los valores de pequeña señal como RPi, R sub 0, RA, el voltaje térmico, etcétera, todos son idénticos. Bueno, de manera ideal, obviamente. En la vida real, pues variarán en algunas cuestiones. ¿Por qué se llama amplificador diferencial? Pues porque lo que hace o lo que se espera que haga es que amplifique la diferencia de las señales. Fíjense que tenemos dos entradas. Tenemos entrada 1 y entrada 2. A una de ellas se la llama la entrada inversora y la otra es la entrada no inversora. No sé por qué aquí está así, ¿ok? Es que, pero es a esta de acá, ¿ok? A la que se llama la entrada no inversora. Bueno, es esta de acá. Y a esta de aquí es la que se le llama la entrada inversora. ¿Por qué? Porque, digamos, si esto yo lo conecto a tierra y hago el análisis en corriente directa, digamos, ahorita lo que quiero hacer es el práctico, ¿no? Entonces, esa parte de teoría me lo voy a saltar. Repito, toda la parte de teoría la da el ingeniero. Yo, digamos, doy quizás las partes más importantes, me centro más en la práctica, porque es lo que más entra al examen. Pero, digamos, esto del análisis en CD y el análisis en alterna, podemos hacerlo. Por ahora solamente atiéndanme. Cuando yo hago el análisis en corriente directa, ¿ok? De este circuito, si yo a esta de aquí le conecto una señal, ¿no? Una señal obviamente alterna, ¿no? Porque la continua no me da ninguna señal. Entonces le conecto una señal alterna aquí y este lo llevo a tierra. Al medir yo a través de esta salida en este punto, es decir, el voltaje del colector del transistor 2, me voy a dar cuenta que esta de aquí no está invertida, ¿ok? Mientras que su propia salida, digamos, de este transistor, porque por aquí es donde estoy ingresando la señal, por aquí hay otro voltaje de colector, va a ser el mismo en amplitud, pero esta parte sí va a estar invertida, ¿ok? Lo que pasa es que cuando alimentas por una parte, se toma como salida la otra, ¿ok? Entonces, si alimento por este transistor, tomo como salida de voltaje el del otro, y lo que sucede cuando alimento por esta parte, que es la no inversora, es que la señal no se invierte. Si yo tengo esto, bueno, lo dibujaré un rato aquí. Si yo tengo en esta entrada de la no inversora una señal así, ¿no? Por acá la voy a tener amplificada, obviamente porque su trabajo es amplificar de este arreglo, pero sin inversión de señal. Y lo que sucede aquí, aquí sí sale invertida, pero como digo, se toma en cuenta como salida de esta de aquí el colector del otro, ¿no? Del otro transistor. Y viceversa, lo que pasa en esta de acá es que si yo conecto aquí una señal y esto lo llevas a tierra, yo me voy a topar con que esta salida de acá, que es la que tomo en cuenta cuando yo veo como entrada de señal esta parte de aquí, esta entrada, digamos de nuevo, si yo ingresara esto yo lo vería amplificado, pero invertido. Bueno, entonces tiene dos entradas, ¿no? Entrada 1, entrada 2, y tiene dos salidas. Respecto a tierra, si yo tomo esta y mido, digamos, el voltaje entre este punto y tierra, es una salida. Si mido entre este punto y tierra, es otra salida. Pero lo que en realidad me interesa es medir la salida entre estos dos puntos. Porque por eso se llama amplificador diferencial, porque me amplifica la diferencia que va a existir entre esta salida y esta de acá. Bueno, eso es un poco como teoría. Entonces un amplificador diferencial pues tiene dos entradas y tres salidas, ¿no? La que me interesa sería la tercera, que es la que les digo que se toma midiendo entre este punto y este punto, ¿no? Pero claro, si lo necesitaran en alguna aplicación, pues tienen las otras dos, ¿no? Que sería esta respecto a una tierra y esta salida respecto a una tierra. Se puede también.
¿Qué otras cosas acerca de este amplificador diferencial? Más adelante vamos a ver que cuando el factor, la relación de rechazo al nodo común es alta, ¿ok? A más alto me da ese valor mejor. Es un dato que da el fabricante. Lo que sucede es que funciona principalmente como amplificador diferencial, pero también, como se habrán dado cuenta, ustedes pueden amplificar, digamos, por separado, ¿no? Sin tomar en cuenta la diferencia. La diferencia entre estas dos salidas pueden no tomarlas y, como digo, usar entre esta y una tierra y usar entre esta y una tierra. Por eso es que el amplificador tiene dos valores. Ahorita vamos a hacer el ejercicio, se van a fijar que hablamos de ganancia diferencial, ganancia de nodo común, bueno, esas dos ganancias, ¿no? Que me indican respectivamente cuando tomo este valor y tierra, que es el mismo que cuando tomo este valor y tierra la ganancia, o cuando tomo la diferencia. En algunos amplificadores, digamos, si ese valor pónganle que es 100, ¿ok? Usualmente es porque tiene una buena ganancia diferencial y tiene una significativa ganancia en nodo común. Es decir, podrían usarlo para los dos casos, en el caso de que quisieran usar las tres salidas, por ejemplo, si me están entendiendo. Pero normalmente no es su función, como les digo. Entonces lo que más se precisa es que esta relación de rechazo del nodo común sea un número muy alto. Usualmente es arriba de 1000. De manera que me quiere decir que no funciona para nada bien para usarlo, digamos, salidas por separado, pero me funciona de manera excelente para la diferencia, que es lo que me importa al fin y al cabo. Este amplificador se llama amplificador diferencial porque está principalmente usado para amplificar la diferencia de dos entradas de señal. Bueno, pero en el caso de que lo necesitase, que creo que esa fue una pregunta de examen del anterior semestre, que decía algo así como que qué valor debería tomar la relación de rechazo del nodo común si lo que quiero es obtener la mayor ganancia en diferencia. Entonces, la respuesta, obviamente, si me han entendido a lo que he dicho, es que tiene que tomar valores los más altos posibles. Es decir, y mejor de una vez vamos entrando a lo que es la práctica, este CMRR tiene que ser muy alto con respecto a 1. Bueno. Okay. Eso como una entrada de teoría en la que ya estoy lleno bastante tiempo. Vamos a pasar al ejercicio de una vez. Por ejemplo, ¿dónde lo tengo? Okay, tenemos este, ¿no? Lo voy a copiar igual para no perder tiempo. Por favor, paso. Qué raro. Qué raro que no me funciona. Vaya, no me está funcionando lo que hacía antes. Bueno, ni modo, vamos a tener que hacerlo así. En un amplificador diferencial se han verificado los siguientes voltajes. Voltaje de entrada 1 de 35 milivoltios. Lo vamos a ir haciendo a mano, ni modo. Voltaje de entrada 1 son 35 milivoltios. Un voltaje de entrada 2 que me va a dar también, que son 42 milivoltios. Un voltaje de salida 1 y un voltaje de salida 2, que son 5.8 y menos 6.3 respectivamente. Fíjense que aquí ya se nota, digamos, que siempre una de las salidas, digamos, como las dos entradas son señales positivas, obviamente, una de ellas es positiva y la otra va a estar invertida, ¿no? Eso más que nada, cuando se alimentan por los dos lados, como es el caso, siempre una va a estar invertida respecto de otra, ¿no? Una es positiva, una es negativa. En este caso no importa tanto si se lo ingresa aquí y el uno es positivo, o se lo ingresa aquí y es este el positivo y el otro el negativo, etcétera. No importa para este ejercicio. Solamente se nota, ¿no? Que uno es positivo
y la otra salida sale invertida. Bueno, tengo esos datos, ¿qué más? Calcular la ganancia diferencial. Bueno, yo sé por formulita que la ganancia diferencial, ¿ok?, que se denota de la siguiente manera, el inciso A, llamémosle, la ganancia diferencial va a ser el voltaje de salida diferencial dividido el voltaje de entrada diferencial. Entonces yo necesito estos datos aquí. Yo sé, de nuevo por fórmula, todo esto es por fórmula, pueden ir anotándoselas, de todas formas se los voy a pasar en fotos yo. El voltaje de salida diferencial va a ser el voltaje de salida 1 menos el voltaje de salida 2. ¿Okay? Es la diferencia, como lo dice su nombre, no hay dónde perderse. Mientras que el voltaje de entrada diferencial es el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2. Entonces, pueden hacerlos por separado o pueden traer todos los datos aquí. Eso ya es cuestión de ustedes, yo lo estoy haciendo de esta manera. Y reemplazar, ¿no? Vale. 5.8 menos, porque se respeta el signo, menos 6.3 dividido, abajo tenemos, ojo, esto que no lo he puesto yo, ¿no? El voltaje de salida, los voltajes de salida están en voltios. Entonces, este resultado de acá, pues me va a dar en voltios. Abajo, ¿qué tenemos? Bueno, abajo tenemos la entrada 1, que es de 35, menos 42. Pero estos son milivoltios, ¿ok? Yo lo estoy sacando aquí afuera por comodidad. ¿Okay? Que se puede hacer, ya que los dos tienen el mismo signo. Lo he factorizado el múltiplo y el submúltiplo en este caso. Pero en la calculadora ustedes tienen que respetar este submúltiplo. Esta resta sería por 10 a la menos 3, ¿no? Para que sea el mili. Bueno, operando, que esto lo pueden... háganlo hasta esta parte si quieren, digamos, de forma escrita. Y ya de aquí pueden saltarse al resultado por calculadora, que sería lo mejor. O si quieren hacerlo paso por paso igual, ¿no? Depende de ustedes ya. 5.8 más 6.3, ¿no? Dividido, aquí va a ser 35 menos 42 y eso multiplicado por 10 a la menos 3. Okay. Me da a mí que la ganancia diferencial es de 1728,57. El resultado le va a dar negativo, pero positivo o negativo es indiferente, ya que hablamos de una ganancia, ¿no? Entonces, es un valor que me indica cuánto estás ganando un valor respecto de otro, ¿no? Es decir, cuánto sube la salida respecto a la entrada. En este caso me ha salido negativo porque se está refiriendo a la parte que se invierte, pero es irrelevante, pueden dejar el resultado en positivo, es una ganancia, lo único que me importa es el módulo. Okay. Si quieren incluso pueden dejarlo, pues ustedes dicen saco el módulo de esto y obviamente no es más que dejarlo el valor así, ¿no? Es adimensional porque estos voltios con voltios se van a ir. Entonces, ¿alguien va a entrar? Bueno. Ok, eso respecto a la ganancia diferencial. La ganancia en nodo común, pues sorpresa, también es una cuestión de pura fórmula. Voy a ver si me entra por acá. Okay, voy a intentar que me entre. La ganancia en nodo común, que se denomina A sub C, veamos, es el voltaje de salida común sobre el voltaje de entrada de nodo común. Y estos también tienen sus respectivas fórmulas, cada uno el numerador y el denominador en esta parte. El voltaje
de salida de nodo común va a ser la salida de modo común es esto. El voltaje de salida sub 1 más el voltaje de salida sub 2 dividido entre 2. Fíjense que en este caso no es la diferencia, ¿no? Sino que es el promedio entre las dos salidas. La otra que tenemos sería el voltaje de entrada de nodo común, que también va a ser el voltaje de entrada 1 más el voltaje de entrada 2 dividido 2. Nuevamente hablamos de un promedio. Bueno, hagamos para cada uno de estos valores. Creo que me va a quedar más cómodo así. En este caso de aquí arriba va a quedar de salida es 5,8 más menos 6,3. Siguen respetando el signo. Dividido 2. El voltaje de salida de nodo común va a ser 5,8 menos 6,3 es menos 1/2 dividido 2. Obviamente menos 1/4, ¿no? Menos 1/4 o en valores, digamos, sin fracciones, menos 0,25. Me faltaría el voltaje de entrada de nodo común, que va a ser 35 más 42. Esto por 10 a la menos 3 voltios, ¿no? Porque estos son milivoltios ya. Pero yo necesito dejarlo en voltios por comodidad. Entonces, pues nada, 35 más 42 por 10 a la menos 3. Y me sale esto. 0,077. No, esto me faltó dividirlo entre 2, ¿no? Sí, me faltó dividirlo entre 2 este resultado. Ahora sí, no era esto de acá. Aquí me faltó que por fórmula esto es sobre 2. Bueno, meten datos a calculadora, aquí sería 0,0385. Y nada, ¿no? La ganancia en nodo común va a ser la salida, que me ha salido menos 0,25 sobre la entrada, que es menos 0,0385. Menos 0,25 dividido lo que acaba de pillar. Esta me sale menos 6,49. Como es una ganancia, no me interesa el signo, yo lo puedo dejar. Es más, lo correcto sería dejarlo como signo positivo. Es 6,493. Y estos serían los resultados, ¿no? Como análisis rápido, lo que les había dicho, ¿no? Este está funcionando como funcionan los comerciales, ¿no? O lo que esperarías de un amplificador diferencial. Tiene una ganancia diferencial bastante alta, de más de 1000, casi a 2000, y su ganancia en nodo común es pequeña porque es lo que menos me interesa. Lo último que faltaría del ejercicio, que también lo voy a hacer por acá para que quede todo en una sola hoja, ¿ya? Y lo puedan tener más a mano, sería la famosa relación, a ver, el nombre es relación de rechazo al nodo común, que es un parámetro que me indica qué tan bueno funciona esto como amplificador diferencial, justamente. Lo que explicaba al inicio, ¿no? Quiero que sea lo más alto posible, y si es lo más alto posible me indica que funciona bastante bien como amplificador diferencial. Ese es el CMRR, que está en inglés, ¿no? Common... ¿es M o es N? Es M. Ok, entonces me pierdo con la traducción, pero es algo como Common Mode Relation algo, como sea. Ok, es muy sencillo, es la ganancia diferencial sobre la ganancia en modo común. De aquí se ve claramente que si este número es alto, es porque este valor es muy pequeño,
y este valor es alto, ¿no? Entonces, y un número alto me va a indicar que está funcionando bastante bien como amplificador diferencial. Y nada, pues 1728,57 sobre 6.493. 1728,57 dividido lo anterior, esto sale 266,19978. Ok. No hay mucho que decir respecto a cómo hacer el ejercicio, es nomás que tengan las fórmulas a mano y las apliquen bien. Se respetan los signos, ¿ok? Como estarán viendo aquí, yo he respetado el signo aquí y acá y demás, ¿no? Las fórmulas, repito, se las voy a pasar, pero si ya las quieren ver aquí, pues aquí las tienen, ¿no? Si las quieren copiar de una vez ustedes, sería esta de acá, estas dos, esta y esta de aquí. Bien. Si no hay ninguna voltaje, salida, me sale menos 0.5. No creo. Es sobre 2 el resultado aquí. Creo que te faltó dividir entre 2. O sea, es esta suma de acá arriba dividido entre 2. Quizás haya sido eso. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, pasemos al siguiente. Bastante largo, pero bueno, para eso lo vamos a hacer. Quiero ver si ya puedo hacer esto aquí. No me permite porque... Bueno, ya que en el circuito, siendo RC resistencia de colector 1 igual a la resistencia de colector 2, que es igual a 1.2 kiloohmios, a una resistencia de emisor de 2 kiloohmios y un voltaje, bueno, es simétrico, ¿no? Porque el VCC es igual a 15 voltios y los transistores son idénticos. Pues es ideal, ¿no? Nos está diciendo. Calcular el punto Q, la ganancia diferencial, la ganancia en modo común y la relación de rechazo al modo común. Ok, hagámoslo paso por paso. Me gustaría poder copiar esto, pero no puedo. Es mi teclado que está mal. ¿Puedo escribir? Bueno, ni modo. Pequeños problemas técnicos. Así que vamos a tener que... dibujar. Dios, no, por favor. Bueno, vamos a anotar los datos. RC1, este sería el ejercicio 7 del práctico. RC1 es igual a RC2, que es igual a 1.2 kiloohmios. Tenía una resistencia de emisor que iba a ser igual a 2 kiloohmios. Un voltaje VCC que es igual al voltaje EE, que es igual a 15 voltios. Y los transistores son idénticos, por lo tanto el beta F de 1 es igual al beta F de 2, que es igual a 160. Calcular como inciso A el punto Q. ¿Qué necesito yo para calcular el punto Q? En cualquiera de los casos habíamos dicho que siempre lo que se necesitaba para calcular el punto Q era la corriente colector y el voltaje colector emisor, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo hallo eso? Bueno, por ahora me voy a remitir a las fórmulas porque el desglose de ella, a ver, tampoco es tan complicado, incluso podríamos hacer el análisis. Pero me sería mucho más cómodo si tuviese justamente el dibujo a mano. Ay, señor, ¿por qué?
Pero creo que lo puedo copiar, ¿no? Creo que ya lo tenía incluso, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto y control V, que no me funciona. No sé qué pasa. Bueno, a ver, para ir al punto Q tenemos que hacer un análisis en corriente continua. ¿Qué es eso? Pues no existen fuentes alternas y los capacitores, si es que existieran, yo los cortocircuitaría. No, los tomaría como línea abierta. No es mi caso, ninguno, digamos, no es para nada mi caso. Es más, puedo usar simplemente este modelo de aquí para explicarlo. De verdad que quisiera poder copiar esta imagen. Okay, voy a intentar hacerlo acá, la explicación un poco, ¿no? Para igual, a modo de teoría, etcétera. Un poco de teoría. Lo que se intenta, de igual en este tipo de transistores, por ejemplo, una parte importante es el cálculo de RE. Eh, estos transistores de aquí tienen una resistencia interna, recuerdan, ¿no? Que lo habíamos hecho, incluso en el modelo reducido de transistor lo habíamos hecho, que para nosotros vendría siendo la RP, ¿ok? Tiene un valor, ¿no? Creo que no sobrepasaba los 1000 ohmios, a veces eran 900 ohmios, a veces eran 1000, 1100, bueno. Esta resistencia RE tiene que ser lo más alta posible respecto a la resistencia interna del transistor, ¿no? Que para nosotros es RP, porque, y esta es una cuestión del circuito a la que no voy a ingresar tanto, ¿no? Ya que lo que quiero es hacer el práctico. Pero para que entiendan un poco, una de las razones por las que este amplificador diferencial logra hacer lo que hace, que es amplificarme la diferencia de las entradas, es porque la corriente, que prácticamente no existe corriente a través de esta línea, porque cuando yo hago la diferencia entre las entradas, la corriente entra por aquí, ¿no? Abre el transistor, existe una corriente por acá, llega aquí y va a querer ir hacia abajo, ¿no? Y lo mismo por esta parte, la corriente va a venir por aquí y va a querer ir hacia abajo. Pero se lo voy a impedir, ¿de qué manera? Cuando esta resistencia es tan alta, la corriente al ingresar por aquí, ¿ok? Y eso que yo estoy mal un poco, porque en realidad lo que va a suceder es que la corriente no va a fluir en este sentido, sino en el contrario. Por eso es que teníamos, por ejemplo, este sub 2 negativo. Y una de las razones es porque esta resistencia es tan alta respecto a la interna, que cuando la corriente entra por aquí y llega a este punto, va a decir la corriente, ok, puedo ir por acá o puedo ir por aquí. Si esta resistencia es muy alta respecto a la del transistor, recuerden que la corriente siempre busca el camino de menor oposición. Es decir, va a ver que aquí hay una resistencia muy grande, va a ver que aquí hay una muy pequeña y va a decidir irse en su totalidad por acá. ¿Ok? Entonces, no va a existir prácticamente corriente a través. Y eso se va a lograr, pero teniendo una resistencia muy alta, no por nada está aquí. ¿No? Es una de las razones por las cuales uno de los cálculos que se hacen es de, que no va a ser el caso del ejercicio, pero igual dejarlo como parte de la teoría me pareció bien e interesante, que es la razón por la que existe esta de acá, ¿no? Para evitar que exista una corriente a través de esta rama y obligar a la corriente a que vaya en este sentido, entonces se van a sumar las corrientes y es más, pues una de las razones por las que tengo por aquí es en un sentido, digamos, es positiva y por acá yo la tomo como negativa. Bueno, un poco de teoría en esa parte. ¿Qué más me servía para esto? Si los dos transistores son totalmente idénticos, a mí me bastaría en el análisis de corriente directa realizar el análisis solamente para, por ejemplo, esta rama de aquí, digamos, o lo que sucede por acá. Porque lo que va a suceder por esta rama de acá va a ser lo mismo, como estamos asumiendo que son exactamente iguales a los transistores. Es por eso que luego lo que se hace es dejar el siguiente modelo. Tengo el transistor, ¿no?, esta parte,
tengo esto, ¿no? Ahora, aquí abajo yo tengo una VEE. ¿Qué significa esa VEE? Es una fuente de voltaje, pero está invertida, ¿no? Es decir, por aquí entra, digamos, voltaje positivo y esta, yo digo que es voltaje negativo. Lo que sé realmente es que yo tengo una fuente de esta forma, en el que el negativo está conectado a la entrada, el positivo está aquí, y obviamente esto va a ir conectada a tierra, y de esa manera es como yo obtengo un voltaje negativo, entre comillas, ¿no? Por otra parte de arriba, pues, digamos, si quisiéramos cambiar esto de aquí, pues esto está conectado a otra fuente, que es la misma, ¿ok? Es la misma, del mismo valor, por eso son simétricas, incluso el ejercicio me dice que ambas son iguales, VCC es igual a VEE, que y ambas son de 15 voltios, solamente que en este caso, pues, y esto está conectado a una tierra. Aquí está el positivo y aquí está el negativo. ¿Okay? No me interesa mucho esta parte de arriba a mí en el análisis de corriente directa, porque una vez que ya pasó un tiempo y digamos el transistor está abierto, lo que me interesa saber a mí es más bien hacer el análisis de las corrientes. Por último, fíjense en algo. Esto es una malla, esta parte de acá. Fíjense que esto está conectado a tierra, esto está conectado a tierra, es decir, daría lo mismo para mí, para que se vea que esto es una malla, digamos. E incluso esta fuente, fíjense, negativo en esta parte, Dios lo borré, negativo en esta parte, positivo que iba conectada a tierra, ¿no? Ahora, ¿es correcto hacer esto de acá? Bueno, porque yo podría colocar perfectamente la tierra en esta parte y conseguiría lo que tenía antes, ¿no? Esto estaba conectado a tierra y esto estaba conectado a tierra. La idea es que se fijen que esto, yo tengo una malla aquí, entonces puedo realizar un análisis de mallas y puedo realizar un análisis de nodos en este punto de acá. ¿Okay? Porque aquí sigue todavía la corriente. Bueno, esto servía para que se fije que esto es una malla y lo puedo analizar como tal, por eso se me permite hacer tal análisis. Dejémoslo de esta manera. Okay. Va a ingresar una corriente por acá. Va a abrir el transistor y estoy asumiendo que lo ha abierto, entonces yo voy a tener a través de este emisor pues una corriente de emisor 1 que fluye de esta manera a este nodo. También, por otra parte, habíamos dicho que es exactamente igual el funcionamiento, entonces en esta rama de aquí voy a tener también una corriente de emisor, como son los mismos transistores voy a conseguir las mismas corrientes de emisor, entonces 1 y 2, ¿no? Entonces yo podría asumir de esta manera que lo que voy a obtener, estos análisis en corriente directa, bueno, lo que explicaba antes de lo que sucedía con la resistencia muy alta, entonces las corrientes más bien se disparaban para la derecha, es el análisis en corriente alterna, cuando existe una señal. Aquí no tengo señal, no tengo una fuente alterna acá. Bueno, estoy haciendo un análisis en corriente directa. Yo podría tener para acá algo, entonces, si por aquí entran y por aquí entran, intuitivamente yo puedo decir que por acá sale un resultado, una corriente resultante, ¿no? Una corriente de emisor que se le suele llamar, que no es más que la suma de las corrientes de emisor 1 más la corriente de emisor 2 y sin embargo, digamos, esto no va a ser más que, por ejemplo, 2 veces la corriente de emisor 1 o 2, no me interesa, porque como son las mismas, yo puedo colocar aquí 1 o colocar aquí 2. ¿Qué otras para hallar las fórmulas de todo esto, qué otras cosas tienen en cuenta, tienen en común estos transistores? Bueno, el voltaje base emisor, si son idénticos, van a ser iguales para ambos. Es decir, voltaje base emisor 1 va a ser igual al voltaje base emisor 2. ¿Okay? Y como yo estoy trabajando en esta malla, estoy asumiendo esta malla, y yo digo, o sea, y yo sé que por leyes de Kirchhoff en una malla la suma de voltajes tienen que ser iguales, si realizamos el análisis para esta malla, vamos a llegar a esta fórmula de aquí. Resulta que el voltaje base emisor 1, ¿okay?
como son los mismos y estoy analizando una sola malla, repito, estoy analizando solamente esta parte de aquí, que va a ser lo mismo que tener todo el armado de acá atrás y realizar esta malla de acá. Bueno, tomemos la 1, que es lo que estoy tomando justamente. Aquí hay un voltaje. ¿Okay? Que yo, este sentido de corriente, yo lo estoy asumiendo positivo de esta manera. Entonces acá hay un voltaje, el voltaje de base emisor 1. ¿Qué más? En esta resistencia va a haber otro voltaje, ¿no es verdad? Y sigue el sentido de la corriente hacia abajo. ¿Qué valor va a tener el voltaje en esa resistencia? Bueno, va a tener que va a ser la resistencia esta resistencia, que es la resistencia del emisor. ¿Y cuál es la corriente que atraviesa esa? 2 veces la corriente del emisor 1, ¿no? 1 o 2 es indiferente, como estoy haciendo para esta malla en el transistor 1, pues yo lo tomo como sub 1, pero ya digo que es indiferente. ¿Qué más? Tengo esta fuente, pero esta fuente estamos dicho que está colocada de manera inversamente polarizada, ¿no? De manera que lo que recibiría sería el negativo. Entonces en esta parte yo tengo menos el voltaje. ¿Tengo más fuentes de voltaje? No, eso es todo. Ok, ¿qué tiene que pasar con todas esas sumas y restas de voltaje? Por ley de malla de Kirchhoff tiene que ser cero. ¿Esto para qué? Bueno, porque yo sé que yo puedo reescribir esta corriente de emisor. Esta corriente de emisor resulta que va a ser igual a, y este 2 lo puedo sacar afuera incluso, por comodidad. La corriente de emisor, si se acuerdan de transistores, es la corriente de colector más la corriente de base. Bueno, esto es algo que creo que expliqué en la segunda ayudantía, ¿no? Cuando expliqué lo de los transistores. Pero también sé que la corriente del colector es beta sub f veces la corriente de base. Entonces la corriente del emisor va a ser igual a que puedo factorizar la corriente de base y me va a quedar que es beta f más 1 la corriente de base. Y ya me molé pues sub 1 para no perder el... Porque estamos trabajando en el lado izquierdo, ¿no? Puedo hacer ese reemplazo entonces, ¿no? Puedo decir que en vez de colocar esto, ya saqué el 2 afuera. Bueno, usualmente se coloca primero el 1 más beta f veces la corriente de base 1 menos el voltaje E, que es igual a 0. ¿Para qué todo esto? Yo voy a despejar la corriente de base. ¿Okay? Si despejan ustedes, les va a salir esta formulita de acá. Dos veces la resistencia de emisor multiplicado por 1 más el factor beta F. ¿Y para qué? No, es la corriente de base. Porque esto no deja de ser un transistor, esta parte que estoy analizando, que es la que me importa. Y en los 3 modelos que tenía, y es más, les había dicho yo, no importa qué modelo usen, la corriente del colector siempre aquí es igual. La corriente del colector siempre es igual a el factor beta F por la corriente de base. Es decir, yo voy a hallar esto, ¿okay? Para luego poder hallar esto, tener la corriente del colector, que es uno de los datos que necesito para graficar el punto Q, ¿no? Esto se lo quería hacer así, digamos, a modo de demostración también, pero básicamente no tienen que hacer esto en los ejercicios ni el examen, no es necesario. Que yo recuerde, lo que importa es que tengan la fórmula, ¿no? Digamos, directamente sería que se salten a la fórmula y realicen los cálculos, pero este análisis lo quise hacer a modo de práctica igual, ¿no? Igual para que se entienda de dónde salen estos valores. Y nada, ¿qué me faltaría? Pues me faltaría hallar lo que serían los voltajes. Esto sí lo voy a poner como fórmula directo ya, para no perder un poco más de tiempo. De todas formas, la teoría la dio el ingeniero. Creo que hay alguien que está grabando las clases del ingeniero.
entonces seguramente las tienen ustedes ahí. Bueno, el voltaje de colector emisor, se los voy a dejar como digo la fórmula directamente una vez, es el voltaje de la fuente más el voltaje negativo menos la resistencia de colector. De nuevo, este análisis de aquí también se toma solamente analizando un lado del amplificador, o sea, teniendo en cuenta uno de los transistores, porque para ambos, digamos, para ambos transistores, el punto Q es el mismo, ¿no? Entonces, hallando el punto Q de uno, hay el punto Q de otro, no tiene sentido hallar los dos. Entonces, esta resistencia de colector, incluso aquí me dice que ambas son iguales, entonces pueden usar cualquiera igual, es la misma. Más 2 veces la resistencia de emisor. Esto, repito, esto lo estoy haciendo directo. Ya hice la demostración de uno y esto lo estoy haciendo un poco más directo para no perder tanto tiempo y acabar el ejercicio que todavía hay mucho, falta mucho. Y nada, repaso de fórmulas. Lo que queremos hacer ahí el punto Q nuevamente, que sería que grafiquen, ¿no? Como siempre. El voltaje máximo, ¿cuál va a ser, digamos? El voltaje máximo. Bueno, el voltaje máximo va a ser es el VCC, ¿ok? O el VEE, pero el módulo, ¿ok? Es decir, quiero el valor positivo, que sería tomar el VCC, ¿no? Porque el VEE es el menos 15, ¿no? Pero yo tomo el módulo, que es 15, entonces, pues bueno, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, digamos que es aquí 15 volts. La corriente máxima va a ser el voltaje máximo dividido la resistencia de colector, ¿ok? Pues a ver, para cualquiera, pues no, resistencia de colector, las dos son la misma. No. En este caso, ¿cómo sería? Pues esto va a ser 15 dividido entre 1.2 kilo ohmios, estos voltios, y esta que va a ser igual 15 sobre 1.2 o 1200 para abreviar. Esto va a ser 12,5 miliamperios. ¿Okay? Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12.5, digamos que por acá. Entonces 12,5 miliamperios. Tendrían esta recta así. Y lo único que restaría sería que calculen, ¿no? Con esta fórmula y hallar el valor. ¿Podemos hacerlo? Pues sí, podemos, lo vamos a hacer. Quizás en otro trabajo. ¿Puedo desde aquí? Sí, puedo. Tengo eso. ¿Puedo hallar? No, mentira, no. O sea, ya, ok, vámonos por paso. La corriente base 1, donde voy a expresar datos. Okay, aquí en esta fórmula, ojo, mucho ojo. En esta fórmula de aquí dice BE, pero ustedes tienen que colocar el módulo de ese valor, es decir, el valor positivo, digamos. No coloquen el negativo porque va a estar mal. Se coloca el módulo de BE. Bueno, quizás, y sería bueno yo que lo deje así mejor. No lo coloquen en el negativo, coloquen el positivo. ¿Okay? Es decir, yo aquí colocaría 15 menos el voltaje base emisor. Si no me lo indica el ejercicio, yo asumo el genérico. ¿Cuál era el genérico? 0.7 voltios. Estos son voltios arriba. Abajo tengo 2 veces 1.2K y tengo 1 más beta F es 160 más 1, de una vez le voy a colocar 161. Bueno.
nada, realizan la operación 15 menos 0.7 dividido 2 por 1200 por 161. Ok. Ta, 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 ta. Esto sale, a ver, 3.7, no, 37,008 microamperios. Entonces luego hay la corriente de colector, que es beta F veces eso. La corriente de colector va a ser 160, perdón, multiplicado 37,008 por 10 a la menos 6 amperios. Entonces por 160 5.92. No, me parece que he hecho algo mal yo. A ver. 15 menos 0.7 dividido 2 por 1200 por 161. No, pues no. No, está bien, ok. Beta F por corriente base 1. Ok. Esto sale 5,92132 por 10 a la menos 3 amperios. Y ahora sí, con corriente de colector, que esto es uno de los datos que necesito, por si acaso, ya puedo hallar, incluso, ¿no? Fíjense que este es 5.92 y el máximo es 12. Es casi la mitad. Desde aquí ya ustedes podrían darse cuenta de que solamente con este dato, ¿no? Es casi a la mitad. Entonces va a estar más o menos por acá. Y seguramente que igual el voltaje, bueno, hagámoslo para que se vea. Voltaje base colector emisor va a ser igual a, esto es, pues va a ser el doble, ¿no? Es decir, va a ser 15 más 15, ¿no? Porque estamos tomando los módulos, BCC más BE, menos 1200 más RE es 2, aunque yo estoy haciendo cálculos en mi cabeza, pero mejor es que los haya escrito para ustedes. 1200 más, okay, aquí se llama un poco directo, esto es 2K, ¿no? Por 2, pues 4K, 4000, dejémoslo en 4000. Multiplicado, pues lo que acabo de encontrar, ¿no? La corriente de colector. 132 por 10 a la menos 3 amperios. Voltaje colector emisor. ¿Cuánto va a ser todo eso? Pues va a ser 1200 más 4000 y 30 menos lo que acabo de hallar. A ver, pero ahora vamos paso por paso, nuevamente. 1200 más 4000 por 5.92132 exponente a la menos 3. No, no debería.
Para nada debería salir esto. Esto es 15. ¿No? ¿Por qué me está saliendo así? 1200 más 4000 por 5.92 no 32 exponencial a menos 3. No, a ver, algo mal he hecho. A ver, segundo. ¿Dónde tenía esto yo? No debería darme ese valor tan bajo. Esto es 15. Ok. ¿Por qué me salió así? Bueno. Esto es 15. La fórmula está bien. 15 menos 0.7 sobre 2 veces RC por eso. Era eso, ¿no? Pues si me da 37 tanto por 160, me da esto de aquí. Que me sale un valor muy bajo de este voltaje colector-emisor. Por 15 y 15 son 30. Esto es lo que me sale, menos 0.79, y eso no tiene sentido. No sé qué es lo que está saliendo mal aquí. Uno punto dos, 15, 160. Que no hay nada. Porque lo había hecho antes y me salía 11.54, que tiene más sentido este ejercicio. Ah, ya. Esto es resistencia de emisor. Yo sé acá la de colector. Bueno, varios minutos preciados perdidos en eso, ¿no? Claro, la de emisor por 1 más beta F. Eso creo que acá lo puse. Claro, es emisor. Oh, Dios. Bueno. Ni modo. ¿Qué se le va a hacer?
15 menos 0.7 dividido 2 por 2000 por 161. Ahora sí ya. Sí, esto era lo que me salía. Ya me parecía muy raro. ¿Qué se le va a hacer? Esto es 22,204 por 10 a la menos 6. Este igual va a cambiar totalmente. Ya me hace la 8,5. 22,204 por 10 a la menos 6 por 160, 3.55 miliamperios. Aquí, ¿qué va a pasar? Aquí sí ya va a cambiar al fin. No es esto, sino 3,55 por 10 a la menos 3. Ok, eso por, ahora sí, 1200 más 4000. Tiene mucho más sentido, 30 menos eso de ahí. Ahora sí, esto sale aquí 11,52. Ok, cambia bastante, pero acá, porque dice 3, entonces va a estar más o menos por aquí, y dice 11, estos son 15 voltios, va a estar quizás por acá, ¿no? Está muy cercano a la zona de corte, sí, pero no, todavía no ha llegado a esos valores. Sigue en la RAN, es decir, y si está en la RAN, funciona como amplificador, entonces está cumpliendo su función de amplificación. Bueno, a ustedes les va a salir un dibujo mucho más preciso que esto, pero no ha llegado, ¿no? Porque de 15 a 11 aún faltan pues 4 voltios y hay todavía un rango para que funcione como amplificador. Sirve, ¿ok? Sirve todavía. Bueno, me tardé mucho tiempo en eso, van a disculpar por un dato. Ya ven lo que pasa cuando se equivocan con un dato en el examen. Las fórmulas bien escritas las van a tener en fotos, no se preocupen. ¿Qué falta ahora? La ganancia diferencial, ok, esto es por lo que decía que este ejercicio ha sido un poco largo. Fíjense que ahora no tenemos datos de voltaje de entrada ni voltaje de salida, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hacemos cuando no tenemos, cuando no podemos recurrir a eso? Y yo quiero la ganancia diferencial. Pues tenemos que hallar primeramente los, ¿cómo se llaman estos? Los parámetros de pequeña señal, ¿no? Porque y hacer un análisis en corriente alterna para hallar lo que son las ganancias diferenciales y las ganancias en nodo común e incluso el factor CMDR que tiene sus equivalencias usando esos parámetros de pequeña señal, pero los necesito. Que vamos a ir paso por paso. Entonces primero los parámetros de pequeña señal. Y es por eso también en parte que hemos hecho esto, porque recuerden que para hallar los parámetros de pequeña señal necesitábamos las corrientes de base y las corrientes de colector. ¿Cuáles eran esos? Pues era el EDPI para empezar, que era el voltaje térmico dividida la corriente de base. Si no me da el ejercicio de voltaje térmico, yo asumo el genérico de, que le voy a poner por acá un poco, 26 milivoltios, ¿ok? Si no le da el ejercicio. A veces el ejercicio, el ingeniero suele dar, por ejemplo, 0.2640 y algo. Alguna vez sucedió eso, creo. Entonces, nada, solamente aumentaría en decimales. Pero usualmente no lo da, es para que ustedes asuman el genérico. E de pi va a ser igual a, pues nada, 26 por 10 a la menos 3 voltios. Corriente de base que es 22.204. Esto era microamperios, ¿no? Por 10 a la menos 6 amperios. ¿Y de pi cuánto va a salir? Esto dividido entre eso.
un valor como el que conocemos, ¿no? Ya le había dicho, era un valor que rondaba los 1000, en este caso es 1170,96. Okay, ese es uno. Creo que es el único que necesito para hallar la ganancia. Sí, resulta que es el único. Podríamos hallar los demás, ok. Pero me estoy fijando en las fórmulas que son para hallar lo que queremos, que es la ganancia en diferencial en modo común y la relación de rechazo al modo común, y no es necesario el otro valor bueno. Aunque lo tengo anotado acá el anterior semestre, y me imagino, bueno, háganlo igual, por ahí sí era necesario tenerlo, que sería la resistencia de entrada, pero calculado con estos datos, ¿no? Bueno, hagámoslo. No sé por qué lo teníamos en ese entonces. El voltaje de Early. Igual, si no se los da, ustedes asumen un valor. Ahora, lo que ahorita no recuerdo, o sea, yo tengo anotado 100 voltios, pero recuerdo que también se usaban 120 voltios. Cualquiera de esos dos se usaba como voltaje de Early, es el voltaje A. Este, puede ser 100 o un valor entre 100 y 120 voltios. Creo que en otros ejercicios usamos 120, me parece, o creo que era 100. Pregúntele al ingeniero, por favor, cuál usar de manera genérica, el voltaje de R, el voltaje sub A. Le va a decir o 100 o 120. Yo tengo anotado en este ejercicio que hice el anterior semestre 100. Pero para ser más seguros, pregúntenle a ustedes, por favor, ¿sí? ¿Cuál usan de Gerli, el voltaje sub A, de genérico? Creo que era el 100, ¿ok? No estoy muy seguro, pregúntenle. Por ahora también vuelvo como 100, que serían 3.55 por 10 a la menos 3. Y esta resistencia habíamos dicho que solía ser bastante alta, si no me equivoco. 3.35 exponencial a la menos 3. Y si esta era la que solía estar el orden de los mega ohmios, creo. Bueno, 29.850,74 ohmios. Okay. Ahora sí, ¿cuál es el que es necesario ya para lo que necesitamos? Es el RPI, porque tenemos una manera de hallar la ganancia diferencial con ese RPI, que es hacer menos el factor beta F por la resistencia de colector dividido RPI. Bueno, entonces hacer menos esto era 160 por estar a 1200 o 1.2K es lo mismo, dividido lo que acabamos de hallar, que es 1170,96. Ok. 160 por 1200 dividido 1170,96. Y el negativo que se queda aquí es 163,968. Esta es la ganancia diferencial, no sé por qué me queda como una O eso. ¿Qué más? La ganancia en nodo común, que también tiene su respectiva fórmula, es beta F multiplicado por EDC dividido EDPI más 2 veces el factor beta F más 1 multiplicada la resistencia de emisor. ¿Ok? Lo hago. No es directo, yo en calculadora no voy a colocar los datos aquí para hacerlo un poco más rápido. 160 por 1200 dividido 1170,96 más 2 por 161, porque es beta F más 1, 161, 2 por 161 por la resistencia de emisor, que eran 2K, ¿no? 2000. Esta sale menos 0.29
lo cual está bien porque ya habíamos dicho, ¿no? Lo que quiero es que en realidad esta sea lo más pequeña posible. Y por último, la relación esta de acá, que lo pueden añadir directamente con los datos que tenemos, ¿no? Pero también, si quieren, está la formulita, que no es nada más que hacer la división entre las dos anteriores. 2 veces 1 más beta F por la resistencia de emisor dividido E de pi. Tampoco es tan necesario, como les digo, ya que tenemos los datos ya, esta sí sale positivo porque tenemos dos, en este caso nos muestran como negativas las ganancias. Menos 163.968 dividido lo que acaba de hallar. Y aquí me sale a mí 550,97. ¿Ok? Y ahí acabaría el segundo, este segundo ejercicio. Quizás sea el más larguito. Este de acá. Bueno, lo importante para hacerlo, ¿no? ¿Qué tienen que saber? Tienen que tener esta fórmula acá. Estas tres de aquí. No hay pierde, digamos, si las tienen. Se los voy a pasar ahorita. Para hallar el punto Q, ¿no? Para hallar el punto Q, que son este dato de aquí y este dato de acá. Hacen la grafiquita con los valores máximos que tienen aquí. Hacen grafiquita. ¿Qué más necesitan? Bueno, estos son... Claro, les escribo en otra hoja. Luego, ¿qué tienen que hacer? Tienen que calcular los parámetros de pequeña señal para poder aplicar las fórmulas para hallar las ganancias, pero usando esos parámetros, ¿no? Específicamente solamente usamos el RPI, ¿no? Este de acá. No sé por qué bueno, no pide hallar parámetros de baja señal, ¿no? Pide hallar directamente las ganancias diferenciales. Entonces podrían obviar entiendo yo. Pero si lo pueden hacer y dejarlo ahí como respaldo, pues tampoco estaría mal, ¿no? No es algo tan complicado. Pregúntale al ingeniero cuál usa de voltaje de Early, ¿ok? Por favor, eso es para ustedes, más que nada. Y una vez que tienen el EPI, pues pueden aplicar las fórmulas para ganancia diferencial, ganancia de nodo común y relación de rechazo al nodo común. Eso. Esta formulita, ¿no? Solamente hay que tenerlas a mano y saberlas aplicar. Sobre el primer ejercicio igual ya hablamos bastante, creo que quedó más que claro. Luego, pues quedarían estos, pero ya hemos avanzado, yo creo. Han sido 2 ejercicios nomás, sí, pero intenté explicar lo mejor que pude de teoría también de esta parte. Algunas 2 cositas que les dije que entraban al examen, que espero que las hayan anotado. De todas formas, si no pueden ver el video de nuevo, si lo requieren. Y nada, yo creo que lo que falta, ¿ok? Estos últimos ejercicios los vamos a hacer el jueves, ¿ok? ¿Alguien me dice cuándo es su examen de ustedes, por favor? ¿Cuándo es? Voy a